Bueno, miren, el 2017 acá nos han pedido todos nuestros amigos y amigas desde Australia hasta Chile, China, Canadá y muchos otros países que este año se lo dediquemos pues a profundizar, a penetrar las raíces de lo que es El Salvador ahora, lo que fue hace años, décadas y siglos para entender bien y ver de hacia dónde nos estamos moviendo este 2018 y 2019. Hemos hecho entonces una revisión de todos nuestros archivos y vamos a estar enviando información a través de nuestra Radio Revolución, información que entendemos no se conoce en, en El Salvador, por lo menos así en una forma convencional, no tradicional. Ahorita estamos acá con un texto que escribió Crey Paez el 27 de abril de 1994. Fíjate que sale acá en el Sun Sentinel. Esto es público ahora, ya está en las redes, ¿no? Material que si el pueblo salvadoreño lo lee, yo quizás te puedo garantizar que al día siguiente habría una revolución verdadera en ese país. Entonces, 2017 lo vamos a dedicar a eso, para que conozca los compatriotas del país que viven tanto adentro como afuera, para que conozcan verdaderamente quiénes son los que se dicen, bueno, que han sido los dueños, fueron los dueños, son los dueños, y de no cambiar las cosas seguirán siendo los dueños del Salvador. Vámonos al artículo de Crey Paez. Fíjate que dice que y vamos a darle, es una lectura bastante grande, vamos a resumirlo. Dice que esto, acordémonos que viene de 1994. Y dice, después de 14 años, 70,000 vidas y 6,000 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, que han llegado a El Salvador, llega y está asumiendo la presidencia un señor con el nombre de Armando Calderón Sol. Que pertenece a un grupo de entre los grupos que existen en el partido Arena, que fue fundado por Roberto Dawison, el líder notorio de los escuadrones de la muerte del país. Calderón Sol fue alcalde de San Salvador y ahora es el que va a tomar las riendas que deja su compañero de grupo, de partido, de culto, el señor que ya se va, el señor que fue presidente del 89 al 94, Alfredo Cristiani. Cristiani pertenece a una de las familias económicamente más poderosas del país. Y Calderón Sol inició su carrera política como miembro de un famoso grupo, el Grupo de los Siete, grupo neofascista, liderado en aquel entonces por Roberto Dawison, que eran los encargados de operaciones de asesinatos y de bombardeos
clandestinos, political bombing. Este artículo está en inglés, fíjate. Aquí dice bombardeos políticos. Habla que Dawison era ese líder carismático de la extrema derecha que no le importaba derramar cualquier cantidad de sangre, pero el objetivo era mantenerse en el poder. Dice el artículo que Estados Unidos había reportado que Calderón Sol personalmente ejecutaba actos terroristas. El mismo artículo dice aquí que estas acusaciones no han sido investigadas, pero el artículo dice que está bien documentado que Calderón Sol estaba extremadamente asociado con los que sí lo hacían. Dice el artículo que durante los años en que la inteligencia de Estados Unidos reportaba que Dawison era el encargado de los escuadrones de la muerte, Calderón Sol era su secretario privado de mayor confianza. Dice el artículo que lo que puso hasta cierto punto en distanciamiento esa confianza, y menciona a los reporteros de Los Angeles Times, Laurie Becklum, que se dieron cuenta durante todo un año que estuvieron ellos investigando que en el 1982, por ejemplo, los escuadrones de la muerte salvadoreños, era que Armandito, y lo ponen así, Armandito, lo ponen entre comillas, y entre paréntesis pone que así era como Roberto Dawison le llamaba. Le decía Armandito porque era un soldado leal a una célula terrorista que comandaba Dawison. Habla de que era miembro del MNS, el Movimiento Nacionalista Salvadoreño. Y habla de que se reunían y eran parte de lo que era la Cámara de Comercio. Dice que Calderón Sol, el artículo menciona que Calderón Sol fue reclutado por el miembro de el movimiento nacionalista salvadoreño, el fundador y líder, Alfredo Mena Lagos. Y menciona que Mena Lagos viene de una familia fuertísima económicamente hablando, con negocios en los camarones, la industria de los camarones, y se convirtió en uno de los financieros, de los ayudantes, de los colaboradores más cercanos de Dawison y más fuertes. Dice el artículo. Mencionarles, amigos y amigas, que este artículo es público, está en un periódico que ya les mencioné, y pueden inclusive ustedes buscarlo y ahí lo encontrarán. Aquí simple y sencillamente Radio Revolución está sirviendo como un medio para transmitir este artículo. Menciona que los miembros del movimiento nacionalista salvadoreño no eran miembros ordinarios, cualquiera. Menciona que la organización tenía conexiones directas y predicaban los principios de la doctrina fascista. Menciona el artículo que todos tenían que pasar por una orden, dice acá, tomar
los principios secretos. Y todo giraba a que iban a dar la sangre y sus vidas en contra del comunismo. Ellos, de acuerdo a este artículo, dice aquí, eran altos admiradores de el Partido Socialista Nacionalista de Hitler, porque terminó con los comunistas. Y ellos consideraban que el error serio que tuvo Hitler, dice aquí, el único error serio que tuvo Hitler fue el haber asesinado a judíos. Y habla de que la bandera del MNS, Movimiento Nacionalista Salvadoreño, tiene una espada negra de acero. Ese es el símbolo que viene de los tiempos de Hitler. Menciona el artículo aquí a Ricardo Paredes, que Ricardo Paredes estaba a cargo de la ideología del movimiento. Aparentemente acá dice la Comisión de Ideología y de Propaganda de el MNS. Dice Ricardo Paredes que ellos trabajaban hasta 21 horas al día tratando de derrocar a la nueva junta militar civil que tomó poder en octubre de 1979. Ellos consideraba Ricardo Paredes como jefe de ideología y propaganda, consideró que esa junta era virtualmente, dice, comunista, porque empezó a hablar de reforma agraria y el programa de reforma agraria, y que también esa junta incluyó a miembros de la izquierda moderada, a miembros del MNS. Fueron de acuerdo a este artículo, dice el autor, que ellos los entrevistaron, y dice que sí, ellos admitieron que ellos eran los que tiraban bombas en San Salvador en el tiempo del finales del 79, del 80, y participaron en campañas de actos terroristas para desestabilizar al gobierno y bloquear completamente la reforma agraria. Habla el artículo que la asociación con Roberto Dauizón de parte de Calderón Sol está bien clara y bien comprobada. Lo que no se ha comprobado, dice, si Calderón Sol participó personalmente en actos terroristas. El artículo dice que un miembro notorio de los Escuadrones de la Muerte, el coronel o teniente, parece, Isidro López Cibrián, dice que ha declarado que él estaba presente en las reuniones, y ahí estaba en las reuniones también Calderón Sol, cuando se planeó, por ejemplo, bombardear el Ministerio de Agricultura. Y aparentemente, dice, él se acuerda bien, López Cibrián, porque al parecer Calderón Sol no había participado anteriormente en actividades paramilitares, pero dice que en esa ocasión, dice López Cibrián, estaba acompañado Calderón Sol de Ricardo Valdivieso. Ricardo, entre comillas, dice que le llamaban Ricky Valdivieso, ya al punto, dice, de detonar las bombas. El artículo dice que en este momento de escribir el artículo, o sea, en 1994, Valdivieso es el viceministro del Interior, y ya dice acá que está considerado para viceministro